Las primeras luces del amanecer se colaban por la ventana de la pequeña casa en Coyoacán cuando Esperanza Morales intentó, una vez más, abrir el frasco de mermelada de fresa. Sus manos temblorosas lucharon contra la tapa metálica, pero era inútil. A los 68 años, sus dedos ya no tenían la fuerza de antes, y cada mañana se convertía en una batalla perdida contra los objetos más simples de su cocina. «Roberto, ¿puedes ayudarme?», susurró, tratando de no despertar a su esposo, que aún dormía inquieto en el cuarto contiguo. Pero sabía que él tampoco podría. Sus manos, curtidas por años de trabajo como mecánico, ahora temblaban igual que las suyas. ¿Sientes que tu cuerpo te traiciona cada mañana? Hay algo que está destruyendo tu colágeno más rápido de lo que imaginas, pero también existe una solución que ya tienes en tu cocina mexicana y que puede cambiarlo todo. Comenta así. Si tú también sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, quiero saber quién más pasa por esto. Esperanza dejó el frasco sobre la mesa de madera gastada y se dirigió al espejo del pequeño baño. Lo que vio la desanimó aún más. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas que el día anterior, y la piel de su cuello colgaba como si hubiera perdido toda su estructura interna. Tocó suavemente sus mejillas y sintió cómo se hundían bajo la presión de sus dedos, sin la elasticidad que recordaba tener hace apenas unos años. ¿Cuándo me volví tan frágil?, se preguntó mientras observaba las manchas oscuras que habían aparecido en sus manos. En el botiquín tenía 3 frascos de pastillas de colágeno que Carmen, su hija, le había comprado en la farmacia del centro. Cada una costaba más de 800 pesos y ya llevaba tomándolas 6 meses sin notar ninguna diferencia. Las pastillas eran grandes, difíciles de tragar, y tenían un sabor metálico que le hacía sentir náuseas cada mañana. Roberto se levantó con dificultad, quejándose del dolor en las rodillas que lo había mantenido despierto gran parte de la noche. «Buenos días, mi amor. ¿Ya tomaste tus pastillas?», le preguntó mientras se dirigía cojeando hacia la cocina. Sus articulaciones crujían como madera vieja cada vez que se movía, y últimamente había empezado a usar un bastón para caminar distancias largas. «Sí, pero no sirven de nada, Roberto. Mira mis manos, mira mi piel. Cada día estoy peor». Esperanza extendió sus brazos, mostrando la piel arrugada y sin vida que cubría sus antebrazos. Y tú también. Anoche te escuché quejarte toda la noche. El doctor dice que es normal a nuestra edad, que el colágeno se va perdiendo y no hay mucho que hacer. Solo tomar suplementos y esperar, respondió Roberto mientras intentaba sentarse en su silla favorita. El simple acto de doblarse le causaba dolor en la espalda baja. La rutina matutina se había convertido en un recordatorio constante de sus limitaciones. Esperanza preparó el café de olla como todas las mañanas, pero incluso esa tarea simple se había vuelto difícil. Levantar la olla de barro le causaba dolor en las muñecas, y cuando intentó abrir el frasco de canela, nuevamente falló. Sus dedos resbalaron sobre la tapa metálica, incapaces de generar la fuerza necesaria para girarla. «No puede ser que algo tan simple me resulte imposible», murmuró mientras intentaba una vez más. El frasco se le escapó de las manos y cayó al suelo, esparciendo canela por toda la cocina. Roberto intentó agacharse para ayudarla a limpiar, pero su espalda protestó con un dolor agudo que lo obligó a apoyarse en la mesa. «Déjalo, Roberto. Ya viene Carmen en la tarde. Ella nos ayuda». La frase sonó como una rendición. Esperanza sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No era solo la canela derramada, era la confirmación de que su independencia se desvanecía día a día. Durante el desayuno, Roberto intentó cortar un bolillo para hacer molletes, pero el cuchillo temblaba en sus manos. «Esperanza, tú puedes», le pidió, extendiéndole el utensilio, pero cuando ella lo tomó, sus dedos no lograban mantener un agarre firme. El cuchillo se deslizó y casi se corta el dedo índice. «Ya no podemos ni preparar nuestro propio desayuno», suspiró Esperanza, mirando el bolillo intacto sobre la tabla. «¿Te acuerdas cuando hacía mole para 20 personas en las fiestas familiares? Molía el chile en el metate durante horas, y mis manos nunca se cansaban, y yo arreglaba motores completos sin ayuda de nadie. Ahora no puedo ni abrir la caja de herramientas», agregó Roberto, observando sus manos temblorosas. «A veces siento que ya no soy el hombre que fui». Cuando Carmen llegó de visita al mediodía, encontró a sus padres sentados en silencio en la mesa de la cocina, con el frasco de mermelada sin abrir, el bolillo sin cortar
y los restos de canela aún visibles en el suelo. Sin hacer preguntas, tomó el frasco y lo abrió sin ningún esfuerzo. Cortó el pan y comenzó a preparar la comida. «Mamá, tienes que hacer ejercicio. El doctor dijo que la falta de actividad empeora la pérdida de colágeno», le dijo Carmen mientras lavaba los trastes que se habían acumulado. «¿Sigues tomando esas pastillas caras que te compré?» «Claro que sí, mija. 3 pastillas todas las mañanas, como dice el frasco, pero no veo cambios. Al contrario, siento que cada día estoy más débil». Esperanza levantó sus manos temblorosas. «Ayer no pude ni abrir la llave del agua del patio porque estaba muy dura. Tuve que esperar a que Roberto se levantara, pero él tampoco pudo. Al final tuvimos que pedir ayuda al vecino». Carmen observó las manos de su madre, la piel translúcida, las venas marcadas, los nudillos hinchados. Era como si el tiempo hubiera acelerado su paso en los últimos meses. Sus padres, que siempre habían sido su ejemplo de fortaleza y autonomía, ahora parecían frágiles muñecos de porcelana que podrían romperse con el menor movimiento brusco. ¿Han pensado en cambiar su alimentación? Tal vez esas pastillas no son suficientes, sugirió Carmen mientras preparaba quesadillas con queso Oaxaca. He leído que después de los 60 años el cuerpo necesita más colágeno y las pastillas no siempre se absorben bien. Comemos lo mismo de siempre, mija. Frijoles, arroz, pollo, tortillas, la comida de toda la vida, respondió Roberto mientras intentaba ponerse de pie para buscar más agua. El movimiento le tomó varios segundos y tuvo que agarrarse de la mesa para mantener el equilibrio. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Durante décadas había alimentado a su familia con orgullo, preparando los mismos platillos que aprendió de su madre y su abuela, guisados que habían sostenido a generaciones de su familia, recetas que guardaba como tesoros en su memoria. La idea de que su alimentación fuera insuficiente para mantener su cuerpo funcionando la llenaba de confusión y desesperanza. «Entonces, ¿qué hacemos, Carmen? ¿Comprar pastillas más caras? ¿Ir con doctores más especializados?» La voz de Esperanza se quebró ligeramente. «Ya gastamos tanto dinero en esos frascos y no veo resultados. El mes pasado pagamos 2,400 pesos por 3 frascos de colágeno marino que dijeron que era el mejor del mercado y sigo igual de débil». Roberto se acercó a la ventana y observó el pequeño patio donde solía trabajar en su taller improvisado. Las herramientas permanecían inmóviles, cubiertas de polvo, porque sus manos ya no tenían la fuerza para sostenerlas. Su prensa de banco, que había usado durante 30 años para reparar piezas, ahora era solo un recordatorio de su capacidad perdida. «A veces, siento que mi cuerpo ya no es mío, Esperanza. Como si me hubieran cambiado el motor, y ahora todo funciona mal», murmuró mientras apoyaba su frente contra el vidrio frío. «Ayer intenté cambiar un foco del baño y no pude ni desenroscarlo. Mis dedos no tienen fuerza». Carmen terminó de preparar la comida en silencio, notando cómo sus padres evitaban las tareas que antes realizaban sin pensar. Esperanza ya no pelaba ajos porque le dolían las articulaciones de los dedos. Roberto ya no cargaba las bolsas del mercado porque temía que se le cayeran. Pequeños cambios que, sumados, pintaban el retrato de una dependencia creciente que la preocupaba profundamente. «Mira, mija», dijo Esperanza mientras señalaba sus brazos. «Antes mi piel era firme, elástica. Cuando me pellizcaba, regresaba a su lugar inmediatamente. Ahora se queda así, arrugada, como papel usado». Demostró pellizcando la piel de su antebrazo, que efectivamente tardó varios segundos en volver a su posición original, formando pliegues que no existían años atrás. La comida transcurrió en un ambiente melancólico. Carmen tuvo que abrir la botella de agua para sus padres, cortar las quesadillas en pedazos más pequeños porque a Roberto le costaba trabajo masticar, y hasta abrir el recipiente de salsa verde porque las manos de Esperanza no podían generar la presión necesaria. Esa tarde, después de que Carmen se despidiera prometiendo regresar al día siguiente con más provisiones, Esperanza se quedó sentada en su mecedora favorita, pensando en la conversación. Se miró las manos una vez más, notando cómo las venas se marcaban cada vez más, cómo la piel parecía estar despegándose del músculo, cómo los nudillos se veían hinchados y deformes. El miedo la invadió como una ola fría. ¿Así terminarían? Dependiendo de Carmen para abrir frascos, para cargar bolsas, para las tareas más básicas de la vida diaria, se convertirían en una carga para su hija, quien ya tenía sus propias responsabilidades y preocupaciones. «Roberto,
¿Tú crees que esto va a empeorar?, le preguntó esa noche mientras cenaban las quesadillas que Carmen había dejado preparadas. ¿Crees que llegaremos al punto de no poder valernos por nosotros mismos? No lo sé, Esperanza, pero no me gusta depender de nuestra hija para todo. Ella tiene su propia vida, su trabajo, sus problemas. Roberto masticó lentamente, notando cómo incluso esa acción simple requería más esfuerzo que antes. Sus encías ya no eran tan firmes, y algunos alimentos duros le causaban molestias. Esperanza asintió en silencio. Después de 45 años de matrimonio, podía leer las preocupaciones de Roberto en sus gestos, en sus silencios, en la forma como evitaba mirarla directamente cuando hablaban de su deterioro físico. Ambos temían lo mismo al convertirse en una carga para su familia. Esa noche, antes de dormir, se tomó las 3 pastillas de colágeno como había hecho religiosamente durante 6 meses. Mientras las tragaba con agua, sintiendo su sabor amargo disolverse en su boca, se preguntó si realmente estaba haciendo algo por su salud o solo gastando dinero que no tenían en una esperanza falsa. Se miró una vez más en el espejo del baño, bajo la luz amarillenta del foco que Roberto ya no podía cambiar. Sus ojos cansados le devolvieron la mirada de una mujer que se sentía derrotada por su propio cuerpo. En ese momento tomó una decisión: no podía seguir así. Tenía que haber algo más que esas pastillas costosas que se disolvían en su estómago sin dejar rastro de mejoría. Algo que le devolviera no solo la fuerza en sus manos, sino la confianza de ser la mujer independiente que había sido toda su vida. La mujer que cocinaba para multitudes, que cargaba bolsas pesadas del mercado, que podía abrir cualquier frasco con determinación. Esa mujer aún existía en algún lugar dentro de ella. Solo necesitaba encontrar la manera de recuperarla. No sabía que al día siguiente, un encuentro casual en el mercado de San Juan cambiaría completamente su perspectiva sobre el colágeno, la alimentación y su propia capacidad de recuperar la vitalidad perdida. Lo que descubriría no solo la sorprendería, sino que la haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el envejecimiento y la nutrición. Al día siguiente, Esperanza despertó con una sensación extraña en el pecho. Durante la noche había soñado que intentaba abrir un frasco gigante de mermelada, mientras Carmen la observaba con tristeza. Al levantarse, el dolor en sus articulaciones era más intenso que de costumbre, como si su cuerpo le estuviera enviando una advertencia. «Roberto, ¿cómo amaneciste?», preguntó mientras se dirigía al baño, notando que cada paso requería más concentración para mantener el equilibrio al mol. Esperanza. «Muy mal, siento como si me hubiera peleado con un toro toda la noche». Roberto intentó incorporarse en la cama, pero un dolor agudo en la espalda baja lo obligó a quedarse acostado unos minutos más. «Mis rodillas están hinchadas y no puedo doblar bien los dedos». En Esperanza observó sus propias manos al levantarlas. Los nudillos estaban más inflamados que ayer, y cuando intentó hacer puño, los dedos no se cerraron completamente. Era como si sus articulaciones se hubieran oxidado durante la noche. En la cocina, la rutina matutina se convirtió en una serie de pequeñas derrotas. El frasco de café instantáneo, que siempre había sido fácil de abrir, ahora parecía sellado permanentemente. Esperanza luchó durante 5 minutos, usando una toalla para mejorar su agarre, pero fue inútil. Sus muñecas temblaban del esfuerzo y el dolor se extendía hasta sus antebrazos. «¿Por qué todo se está volviendo tan difícil?», murmuró mientras dejaba el frasco sobre la mesa con frustración. Decidió preparar té de manzanilla en su lugar, pero cuando intentó levantar la tetera llena de agua, el peso la sorprendió. La misma tetera que había usado durante 20 años, ahora se sentía como si estuviera llena de cemento. Roberto apareció en la cocina, caminando más lentamente que nunca. «Esperanza, ¿puedes ayudarme con los botones de mi camisa?». «No puedo». Su voz se apagó, avergonzado de tener que pedir ayuda para algo tan básico. Cuando Esperanza intentó ayudarlo, descubrió que sus propios dedos tampoco podían manipular los pequeños botones de plástico. La falta de precisión en sus movimientos había empeorado notablemente. «Roberto, tampoco puedo. Mis dedos no obedecen». Se quedaron ahí, frente a frente, reconociendo silenciosamente que algo había cambiado durante la noche. No era solo el envejecimiento gradual, era como si hubieran cruzado una línea invisible hacia la fragilidad completa. «Vamos a desayunar lo que podamos», dijo Esperanza,
tratando de mantener la normalidad. Pero incluso untar mantequilla en una tortilla se había vuelto complicado. El cuchillo se resbalaba en su mano, y la fuerza que ejercía era insuficiente para esparcir la mantequilla uniformemente. Roberto intentó pelar una naranja, pero después de varios intentos infructuosos, la dejó sobre la mesa. Antes podía pelar naranjas con una sola mano mientras manejaba, comentó con tristeza. Ahora, no puedo ni romper la cáscara. Durante el desayuno, Esperanza notó algo que la alarmó cuando levantaba la taza de té. Su mano temblaba tanto que el líquido se derramaba. No era un temblor ocasional, era constante y había empeorado desde la semana anterior. Roberto, ¿crees que las pastillas de colágeno nos están haciendo daño?, preguntó de repente. Porque desde que las tomamos, siento que estamos peor. No lo sé, mi amor, pero algo no está bien. Ayer pude al menos abrir la puerta del patio, y hoy ni siquiera puedo girar la perilla completamente. Roberto mostró sus manos hinchadas. Mira mis dedos, están más gruesos que ayer. Esperanza examinó las manos de su esposo y se alarmó. Efectivamente, los nudillos estaban visiblemente inflamados, y cuando Roberto intentó mover los dedos, el rango de movimiento era muy limitado. ¿Te duelen mucho? Como si tuviera vidrios dentro de las articulaciones. Y lo peor es que el dolor va empeorando cada día. Roberto flexionó lentamente los dedos, haciendo muecas de dolor. ¿Tú crees que es normal que el colágeno tarde tanto en hacer efecto? No lo sé, pero Carmen dijo que 6 meses era suficiente para ver resultados, y nosotros estamos peor que cuando empezamos. Esperanza se levantó para guardar la mantequilla en el refrigerador, pero cuando intentó abrir la puerta, el esfuerzo le causó dolor en el hombro. Roberto, ven a ayudarme. Roberto se acercó, pero cuando ambos tiraron de la manija al mismo tiempo, ninguno tenía suficiente fuerza. La puerta del refrigerador, que habían abierto miles de veces sin pensar, ahora requería una coordinación que ya no podían lograr. Esto no puede estar pasando, susurró Esperanza, sintiéndose derrotada por un electrodoméstico. ¿Qué vamos a hacer si no podemos ni abrir el refrigerador? La mañana continuó con una serie de pequeños fracasos que se acumulaban como evidencia de su deterioro acelerado. El grifo de la cocina estaba demasiado apretado para sus manos débiles. La tapa del bote de basura requería más fuerza de la que podían generar, y hasta cambiar el canal de televisión se había vuelto difícil porque sus dedos no podían presionar correctamente los botones del control remoto. Esperanza, ¿te acuerdas de lo que dijo Carmen sobre cambiar nuestra alimentación?, preguntó Roberto, mientras descansaba en su sillón, agotado por el esfuerzo de la mañana. Sí, pero no entiendo qué tiene que ver. Hemos comido igual toda la vida, y antes estábamos bien. Esperanza se acomodó en su mecedora, notando que incluso sentarse requería más cuidado para no lastimarse la espalda. Además, las pastillas de colágeno deberían ser suficientes, ¿no? Tal vez estamos cometiendo algún error sin darnos cuenta. ¿Te acuerdas de lo que comimos ayer? Roberto cerró los ojos, tratando de recordar lo mismo de siempre. En el desayuno tomamos café con leche y comimos pan dulce. En la comida, Carmen nos preparó quesadillas con jamón. En la cena, comimos frijoles refritos con tortillas y un poco de queso. En Esperanza hizo una pausa. Es lo que hemos comido durante años, Roberto. Pero también hemos tomado muchos refrescos últimamente, y ese pan dulce que compramos en la tienda está lleno de azúcar. Roberto abrió los ojos y miró a su esposa. ¿Crees que eso tenga algo que ver? ¿Esperanza? No había pensado en eso. En los últimos meses, como cocinar se había vuelto más difícil, habían optado por alimentos más fáciles de preparar, pan de caja en lugar de tortillas hechas a mano, refrescos en lugar de agua de frutas naturales, embutidos en lugar de carne fresca. Pequeños cambios que parecían insignificantes, pero que se habían acumulado. También comemos mucha comida enlatada ahora, añadió Esperanza. Frijoles de lata, atún de lata, sopas instantáneas. Antes todo lo hacía desde cero, pero ya no tengo fuerzas para cocinar como antes. El timbre de la casa interrumpió su conversación. Era Carmen, que había llegado más temprano que de costumbre. Cuando intentaron levantarse para abrirle la puerta, ambos se movieron tan lentamente que Carmen tuvo que tocar varias veces. ¿Papás? ¿Están bien? ¿Por qué tardaron tanto en abrir? Carmen entró con una bolsa de víveres, notando inmediatamente que sus padres se veían más frágiles que ayer. Estamos bien, mija. Solo que... bueno,
Todo nos cuesta más trabajo hoy, explicó Esperanza, tratando de disimular su preocupación. Carmen observó la escena, el frasco de café sin abrir sobre la mesa, la mantequilla fuera del refrigerador, la puerta del refrigerador ligeramente abierta porque no habían podido cerrarla completamente. ¿Qué pasó aquí? ¿No pudieron desayunar?, preguntó mientras dejaba la bolsa en la mesa y comenzó a organizar la cocina. Sí desayunamos, pero las cosas están más difíciles de abrir hoy, admitió Roberto. Y nuestras manos están más hinchadas. Mira, mostró sus nudillos inflamados a su hija. Carmen tomó las manos de su padre y las examinó con preocupación. La hinchazón había aumentado notablemente, y cuando presionó suavemente uno de los nudillos, Roberto hizo una mueca de dolor. ¿Esto no está normal? ¿Tomaron sus pastillas de colágeno hoy? Sí, las 3 pastillas como siempre. Pero Carmen, siento que desde que las tomamos, estamos peor. No mejor. Esperanza extendió sus propias manos para que su hija las examinara. ¿Es normal que el colágeno cause más dolor antes de mejorar? Carmen frunció el ceño. Había investigado sobre los suplementos antes de comprarlos, y todo indicaba que deberían ver mejorías, no empeoramiento. ¿Qué más han estado comiendo? Cuéntenme exactamente qué comieron ayer. Esperanza repitió el menú del día anterior, y Carmen comenzó a notar un patrón preocupante. Mamá, todo lo que me estás diciendo tiene mucha azúcar, mucha sal y muchos preservadores. El pan dulce, los embutidos, los refrescos, la comida enlatada, pero eso es más fácil de preparar, mija. Ya no tenemos fuerzas para cocinar como antes, explicó Roberto. Pero papá, esos alimentos pueden estar destruyendo el colágeno más rápido de lo que las pastillas lo están reponiendo. Carmen se sentó entre sus padres, preocupada. He leído que el azúcar refinada daña las fibras de colágeno en el cuerpo, y ustedes están consumiendo mucha. Esperanza sintió un peso en el estómago. ¿Quieres decir que estamos empeorando nuestro problema sin darnos cuenta? Es posible. Y no solo eso, también he notado que casi no toman agua pura, solo refrescos y café. El colágeno necesita mucha agua para funcionar correctamente en el cuerpo. Roberto y Esperanza se miraron, reconociendo la verdad en las palabras de su hija. En su búsqueda de opciones más fáciles, habían adoptado hábitos que posiblemente estaban saboteando cualquier beneficio de los suplementos caros que tomaban. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Esperanza, sintiéndose abrumada. Si no podemos cocinar como antes, y la comida fácil nos hace daño, ¿cómo vamos a comer? Carmen tomó las manos de su madre entre las suyas. Vamos a encontrar una solución, mamá. Pero primero, necesito que entiendan que tal vez el problema no es que necesiten más colágeno, sino que están destruyendo el que ya tienen. La conversación fue interrumpida por Roberto, quien intentó levantarse para ir al baño, pero se tambaleó y tuvo que agarrarse de la mesa para no caerse. Me mareo mucho últimamente, murmuró, con la cara pálida. Carmen ayudó a su padre a estabilizarse, notando que su piel se sentía fría y húmeda. Papá, ¿cuándo fue la última vez que tomaron agua simple? Roberto y Esperanza se miraron, tratando de recordar. No lo sé, mija. Tomamos café en la mañana, refresco con la comida y más café en la tarde. ¿Eso cuenta? No, papá. Su cuerpo está deshidratado, y eso empeora todos los problemas de las articulaciones. Carmen fue a la cocina y llenó 2 vasos grandes con agua. Tómense esto ahora, por favor. Mientras sus padres bebían agua lentamente, Carmen observó la transformación que había ocurrido en solo unos meses. La pareja vital y autosuficiente que había conocido toda su vida, ahora parecía frágil y confundida, luchando contra su propio cuerpo y perdiendo la batalla día a día. Mañana vamos a ir al mercado juntos, anunció Carmen. Quiero que veamos qué opciones tienen para comer mejor, sin que sea tan complicado de preparar. Esperanza asintió, pero en su interior sintió una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si el daño que habían causado sin saberlo era irreversible? Esa noche, mientras tomaba sus pastillas de colágeno, Esperanza las miró con desconfianza por primera vez. Si Carmen tenía razón, estas pastillas costosas no estaban funcionando porque ella misma estaba saboteando sus efectos con cada comida, con cada refresco, con cada decisión alimentaria que tomaba por conveniencia.
Pero lo que viría a continuación, en su visita al mercado de San Juan, cambiaría completamente su perspectiva sobre lo que realmente significaba nutrir su cuerpo para recuperar su fuerza perdida. La mañana siguiente, Carmen llegó temprano para acompañar a sus padres al mercado de San Juan en Esperanza. Se había despertado con una determinación renovada, aunque sus manos seguían temblando cuando intentó abrocharse los botones de su blusa favorita. «Mamá, déjame ayudarte», dijo Carmen al verla luchar con la ropa. «No, mija. Si voy a mejorar, tengo que intentar hacer las cosas por mí misma», respondió Esperanza con firmeza, aunque le tomó 10 minutos completar una tarea que antes hacía en segundos. El trayecto al mercado fue lento. Roberto caminaba con su bastón, deteniéndose cada pocos metros para descansar, mientras Esperanza se aferraba al brazo de Carmen para mantener el equilibrio. Pero había algo diferente en su actitud. Por primera vez en meses, tenían un propósito claro. Al llegar al mercado, el aroma familiar de las especias, las frutas frescas y los guisados caseros despertó recuerdos en Esperanza. Era el mismo lugar donde había comprado ingredientes durante décadas, donde conocía a cada vendedor por su nombre. «Buenos días, doña Esperanza», la saludó don Fernando desde su puesto de carnes. «¿Cómo está? Hace tiempo que no la veía por aquí». «Aquí ando, don Fernando». «Un poco más lenta, pero aquí ando», respondió Esperanza con una sonrisa forzada. Carmen guió a sus padres hacia el puesto de verduras, donde una mujer mayo, de cabello cano y ojos brillantes, arreglaba cuidadosamente los tomates. Lo que llamó la atención de Esperanza no fueron las verduras, sino la mujer misma. Aparentaba unos 75 años, pero se movía con una agilidad sorprendente. Cargaba cajas pesadas sin esfuerzo aparente, y su piel, aunque arrugada, tenía un brillo saludable. «Buenos días, señora. ¿En qué les puedo servir?», preguntó la mujer con voz fuerte y clara. «Buenos días. Estamos buscando ingredientes saludables para…». Carmen comenzó a explicar, pero se detuvo cuando vio que su madre observaba fascinada a la vendedora. «Disculpe, señora, ¿cómo se llama usted?», preguntó Esperanza directamente. «Remedios Herrera, para servirle». «Aquí tengo mi puesto desde hace 30 años», respondió la mujer mientras levantaba una caja de chiles poblanos que parecía pesar al menos 15 kilos. Esperanza no podía creer lo que veía. Esta mujer, claramente mayor que ella, tenía la fuerza y energía que ella había perdido. «Perdón que le pregunte, pero ¿qué edad tiene usted?». «78 años cumplidos el mes pasado, mi niña». «¿Por qué la pregunta?». Doña Remedios sonrió, mientras continuaba acomodando verduras con movimientos precisos y ágiles. Roberto se acercó, igualmente sorprendido. «¿78 años? Pero usted se mueve como si tuviera 50, Anaí, joven. Es que uno tiene que cuidarse. El cuerpo es como una planta. Si le das lo que necesita, florece. En sí no, se marchita». Doña Remedios hizo una pausa en su trabajo. «Ustedes están bien. Se ven un poco cansados». En Esperanza sintió lágrimas acumularse en sus ojos. «Señora Remedios, nosotros tenemos 68 y 72 años, y ya no podemos ni abrir un frasco. Tomamos pastillas de colágeno caras, pero cada día estamos peor». Doña Remedios dejó las verduras y se acercó a ellos con expresión maternal. «A ver, déjenme ver sus manos». Esperanza extendió sus manos temblorosas e hinchadas. Doña Remedios las tomó suavemente entre las suyas, que sorprendentemente se sentían firmes y cálidas. «Ay, niña, sus manos están inflamadas por dentro. ¿Qué han estado comiendo?». «Pues, han comida normal, pan, refrescos, algo de carne de vez en cuando, comida enlatada», respondió Roberto. «Ahí está el problema», exclamó doña Remedios. «¿Pastillas de colágeno? Niños, el mejor colágeno no viene en pastillas, viene en la comida que Dios nos dio». Carmen se acercó, intrigada. «¿A qué se refiere, señora?». «Miren, mi niña, yo nunca he tomado una pastilla de colágeno en mi vida, pero consumo colágeno natural todos los días». Doña Remedios señaló varios productos en su puesto. «Y no es caro, ni complicado. Son 5 alimentos que tienen más colágeno del bueno que cualquier cápsula del mercado». Esperanza se inclinó hacia adelante, con atención completa. «¿Cuáles son, señora, por favor? Díganos». «Primero, en el caldo de huesos. Pero no cualquier caldo, sino caldo hecho hervir huesos de res durante horas hasta que esté espeso como gelatina». Doña Remedios tomó algunos huesos de tuétano de una canasta. «Estos huesos tienen más colágeno que 10 pastillas, pero hay que saber prepararlos».
¿Cómo se preparan?, preguntó Carmen, tomando notas en su teléfono. Se ponen a hervir por lo menos 12 horas a fuego lento, con un poquito de vinagre de manzana para que salga todo el colágeno. Cuando se enfría, debe quedar como gelatina. Esa gelatina es puro colágeno natural, y el cuerpo lo absorbe 100%. Roberto se veía escéptico. ¿12 horas? Eso es mucho tiempo. Don Roberto, ¿prefiere 12 horas cocinando una vez a la semana o toda la vida con las manos temblorosas? La pregunta de doña Remedios fue directa pero amable. Segundo, continuó. Las patas de pollo, no las desprecien, tienen más colágeno en las articulaciones que todo el resto del pollo junto. Esperanza arrugó la nariz. Patas de pollo. ¿Cómo se comen? Se hierven igual que los huesos, hasta que el caldo quede espeso. O se pueden comer directamente. Están llenas de cartílago y colágeno natural. Mis abuelitas vivían hasta los 95 años con las manos firmes y comían patas de pollo todas las semanas. Tercero, en el pescado entero, especialmente la piel y las espinas. La mayoría de la gente tira la parte más nutritiva. Doña Remedios señaló unos pescados en hielo. La piel del pescado es puro colágeno. Se puede freír hasta que quede crujiente o hervir para hacer caldo. Carmen levantó la vista de su teléfono. Las espinas también, claro. Las espinas suaves se pueden comer. Están llenas de colágeno y calcio. Los japoneses lo saben, por eso viven tanto y se ven tan jóvenes. Cuarto, los chiles y pimientos rojos, pero no por el colágeno que tienen, sino porque tienen más vitamina C que las naranjas. Y sin vitamina C, el cuerpo no puede producir colágeno. Por más pastillas que se tomen, esta información sorprendió a todos. ¿Los chiles tienen vitamina C?, preguntó Esperanza. Muchísima, especialmente los chiles rojos maduros. Un chile rojo tiene 3 veces más vitamina C que una naranja. Por eso nuestras abuelitas que comían chile todos los días se mantenían fuertes hasta viejitas. Y quinto, doña Remedios sonrió con orgullo. El quelite más poderoso que existe en las hojas de chaya. Tienen más colágeno vegetal y proteína que la carne. Pero casi nadie las conoce ya, chaya. Nunca había oído hablar de eso, admitió Carmen. Es una planta maya, niña. Se tiene que cocinar muy bien porque cruda es tóxica, pero una vez cocida, es como un multivitamínico natural. Fortalece huesos, articulaciones, piel, todo. Doña Remedios hizo una pausa y miró directamente a Esperanza, pero lo más importante no son estos alimentos, sino dejar lo que está destruyendo su colágeno. ¿Qué tenemos que dejar?, preguntó Roberto. El azúcar refinada es el enemigo número 1 del colágeno. Cada refresco, cada pan dulce, cada dulce, está rompiendo las fibras de colágeno en su cuerpo más rápido de lo que cualquier pastilla las puede reponer. Esperanza sintió un peso en el estómago. Pero nosotros tomamos mucho refresco. Lo sé, niña, se nota en su piel. El azúcar hace que el colágeno se vuelva rígido y se rompa. Por eso sus articulaciones crujen. Doña Remedios señaló las manos hinchadas de Roberto. Y la comida procesada, con tantos químicos, también daña el colágeno. Entonces, ¿debemos dejar todo lo que comemos?, preguntó Esperanza, sintiéndose abrumada. No todo, pero sí lo más dañino. Cambien los refrescos por agua natural con limón, el pan de caja por tortillas de maíz hechas en casa, la comida enlatada por comida fresca. Y agreguen estos 5 alimentos 3 veces por semana. Carmen interrumpió. ¿Cuánto tiempo tardan en verse los resultados? Con la alimentación correcta, en 2 semanas ya sienten menos dolor en las articulaciones. En 1 mes, las manos dejan de temblar tanto. En 3 meses, pueden abrir frascos otra vez. Doña Remedios habló con la seguridad de quien había visto estos cambios muchas veces. ¿De verdad? ¿Es posible?, preguntó Esperanza, con esperanza y escepticismo mezclados en su voz de niña. Mírenme, trabajo 12 horas diarias, cargo cajas pesadas, me levanto a las 4 de la mañana. A los 78 años, no es magia. Es darle al cuerpo lo que necesita y quitarle lo que lo daña. Roberto se acercó más. ¿Nos puede enseñar cómo preparar esos alimentos? Por supuesto. Pero tienen que prometerme algo. Van a dejar los refrescos y la comida chatarra. No sirve de nada comer colágeno si lo siguen destruyendo con azúcar. A los 3 asintieron solemnemente. Doña Remedios comenzó a empacar huesos de tuétano, patas de pollo, pescado entero, chiles rojos y unas hojas verdes que identificó como chaya.
El caldo de huesos lo preparan así: ponen los huesos en una olla grande, agregan agua hasta cubrirlos, 2 cucharadas de vinagre, de manzanao y dejan hervir 12 horas. Van agregando agua caliente cuando sea necesario. Al final, cuelan y guardan el caldo en el refrigerador. Toman una taza tibia todas las mañanas. ¿Y las patas de pollo?, preguntó Carmen. Igual, pero solo necesitan 4 horas de hervor. Se comen completas. No desperdicien nada. El cartílago se mastica bien y es puro colágeno. Los chiles se pueden agregar a cualquier guisado, pero crudos en ensalada es mejor para la vitamina C y la chaya se hierve 20 minutos. Después se puede usar como espinaca. Doña Remedios les entregó las bolsas con los ingredientes y una sonrisa maternal. Recuerden, el cuerpo tiene una capacidad increíble de repararse a sí mismo, pero hay que darle las herramientas correctas. Esperanza tomó las bolsas, sintiéndose diferente. Por primera vez en meses, tenía esperanza real, no basada en pastillas costosas, sino en alimentos que podía ver, tocar y preparar ella misma. Si quieren más solución y como esta, inscríbanse y activen el sinino. Esto puede ayudar a alguien que ustedes aman. Mientras caminaban de regreso a casa, Roberto comentó en Esperanza: siento como si hubiéramos encontrado un tesoro escondido en sí, Roberto. Y lo mejor es que no cuesta una fortuna. Y podemos hacerlo nosotros mismos. Esperanza cargaba las bolsas con más energía de la que había sentido en semanas. Carmen observaba a sus padres con asombro. El simple acto de tener un plan concreto y esperanza real había transformado su postura, su forma de caminar, su actitud completa. Esa noche, mientras preparaban su primer caldo de huesos, Esperanza se sintió conectada nuevamente con la cocina, con la tradición de nutrir a su familia, y más importante, con la posibilidad real de recuperar su autonomía y vitalidad perdidas. 3 meses después, Esperanza despertó una mañana diferente. Por primera vez en mucho tiempo, se incorporó de la cama sin necesidad de apoyarse en Roberto, y sus articulaciones no emitieron el familiar crujido que había acompañado sus mañanas durante tanto tiempo. Se dirigió a la cocina con pasos firmes y seguros. Sobre la estufa, la olla con el caldo de huesos había estado hirviendo lentamente durante toda la noche, llenando la casa con un aroma rico y nutritivo que ahora asociaba con salud y vitalidad. Sin dudarlo, tomó la olla pesada con ambas manos y la levantó sin esfuerzo para colar el caldo dorado. «Buenos días, mi amor», saludó Roberto, quien también se veía transformado. Su postura era más erguida, había dejado el bastón en un rincón donde acumulaba polvo, y sus ojos tenían un brillo que Esperanza no veía desde hace años. «Buenos días, Roberto. ¿Ya viste?». Esperanza sonrió mientras abría el frasco de miel con un movimiento fluido y natural. Sus manos, que antes temblaban incontrolablemente, ahora se movían con precisión y fuerza. «Mira, qué fácil». Roberto se acercó y observó las manos de su esposa con admiración. Los nudillos ya no estaban hinchados, la piel había recuperado algo de su elasticidad, y los movimientos eran coordinados y seguros. «Es increíble, Esperanza. Yo ayer arreglé la llave del patio que llevaba meses goteando. Mis manos pudieron agarrar la llave inglesa sin problemas». Roberto flexionó sus dedos, mostrando un rango de movimiento que había perdido gradualmente durante años. La transformación había sido progresiva pero constante. En la primera semana de seguir los consejos de Doña Remedios, habían eliminado completamente los refrescos y reemplazado la comida procesada por ingredientes frescos. Esperanza recordaba lo difícil que había sido al principio rechazar el pan dulce que tanto le gustaba, pero el compromiso con su salud había sido más fuerte. En la segunda semana, tal como había predicho Doña Remedios, el dolor en las articulaciones comenzó a disminuir. Roberto fue el primero en notarlo cuando pudo levantarse de la cama sin quejarse por primera vez en meses. Para el primer mes, los cambios eran evidentes para cualquiera que los conociera. Carmen había llegado de visita y se había quedado sorprendida al encontrar a su madre pelando chiles para preparar salsa verde, algo que no había podido hacer en mucho tiempo. «Mamá, ¿estás pelando chiles tú sola?», había preguntado Carmen con incredulidad. «Sí, mija, y mira». Esperanza había tomado un frasco de salsa comercial y lo había abierto sin esfuerzo. «Ya no necesito ayuda para estas cosas». Ahora, 3 meses después, la transformación era completa. Esperanza no solo había recuperado su fuerza y movilidad, sino que se sentía más energética que en años.
Había vuelto a cocinar guisados elaborados, a cargar las bolsas del mercado y, incluso, había comenzado a cuidar un pequeño huerto en el patio trasero. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que era normal sentirnos así a nuestra edad?, preguntó Roberto mientras desayunaban caldo de huesos tibio con tortillas de maíz hechas en casa. Claro que me acuerdo. Y pensar que gastamos tanto dinero en esas pastillas que no servían para nada. Esperanza sacudió la cabeza. La solución estaba aquí, en nuestra propia cocina, en los alimentos que nuestras abuelas comían todos los días. Roberto asintió mientras masticaba una pata de pollo cocida, algo que al principio le había dado asco, pero que ahora disfrutaba sabiendo que cada bocado fortalecía sus articulaciones. Lo que más me impresiona es que no solo recuperamos la fuerza, sino que nos sentimos más jóvenes en general. Era cierto. Ambos habían perdido peso naturalmente. Su digestión había mejorado. Dormían mejor, y tenían una energía que no recordaban haber tenido en años. Esperanza había vuelto a subir escaleras sin agarrarse del barandal, y Roberto había retomado pequeños proyectos de carpintería en su taller. «Mira esto», dijo Esperanza, tomando su piel del antebrazo entre los dedos. Cuando la soltó, regresó inmediatamente a su posición original. ¿Recuerdas cómo se quedaba arrugada antes? Y mis manos ya no tiemblan cuando escribo, agregó Roberto, demostrando al firmar su nombre en un papel con letra clara y firme. Esa mañana decidieron visitar a doña Remedios en el mercado para agradecerle y contarle sobre su progreso. Caminaron las 6 cuadras sin cansarse, algo que meses atrás habría sido impensable. «¡Doña Esperanza, don Roberto!», exclamó doña Remedios al verlos acercarse. «¡Mírenlos nomás! Se ven completamente diferentes». «Señora Remedios, usted nos salvó la vida», dijo Esperanza con lágrimas de gratitud en los ojos. Todo lo que nos dijo resultó ser cierto. «No, niña, ustedes se salvaron solos. Yo solo les recordé lo que sus cuerpos necesitaban». Doña Remedios sonrió con satisfacción. «Siguen tomando el caldo de huesos, religiosamente, todas las mañanas, y comemos patas de pollo 2 veces por semana, pescado con piel, chiles rojos en todas las comidas. Y la chaya ya es parte de nuestra dieta regular», respondió Roberto. «Y dejaron completamente la comida procesada, completamente. Ahora cocinamos todo fresco, tomamos solo agua natural y preparamos nuestras propias tortillas», confirmó Esperanza. «Al principio fue difícil cambiar los hábitos, pero cuando empezamos a sentirnos mejor, ya no fue sacrificio sino placer». Doña Remedios asintió con aprobación. «¿Y van a seguir mejorando? El colágeno natural sigue reparando el cuerpo durante meses. A los 6 meses se van a sorprender aún más». Carmen llegó al mercado justo cuando sus padres terminaban de comprar sus ingredientes semanales. Al verlos cargar las bolsas pesadas sin ayuda, sonrió con orgullo y alivio. «No puedo creer el cambio», le dijo a doña Remedios. «Mis padres recuperaron no solo su salud, sino su independencia y su dignidad. Es lo que pasa cuando alimentamos el cuerpo correctamente, niña. La naturaleza nos dio todo lo que necesitamos, solo tenemos que saber usarlo». De regreso a casa, Esperanza reflexionó sobre los meses anteriores, el miedo constante a volverse una carga, la frustración diaria con su cuerpo que no respondía, la dependencia humillante para las tareas más simples. Todo eso era ahora un recuerdo lejano. «Roberto, ¿sabes qué es lo que más agradezco? ¿Qué, mi amor? Que podemos volver a cuidarnos a nosotros mismos, y hasta cuidar a otros si es necesario. Ya no somos una preocupación para Carmen». Esa tarde, mientras preparaban la cena juntos en la cocina, trabajando como el equipo que habían sido durante décadas, Esperanza se sintió completamente en paz. Sus manos firmes cortaban verduras con precisión, Roberto cargaba ollas pesadas sin esfuerzo, y ambos se movían por la cocina con la energía y coordinación de personas mucho más jóvenes. «¿Sabes qué me gustaría hacer?», preguntó Esperanza mientras servía el caldo humeante en los tazones. ¿Qué? «Contarle a otras personas lo que aprendimos. Seguramente hay muchas personas de nuestra edad sufriendo como nosotros sufrimos, gastando dinero en pastillas que no funcionan». Roberto sonrió. «Es una excelente idea. Podríamos empezar con nuestros vecinos, con la gente del mercado». «Sí, porque si a nosotros nos funcionó, les puede funcionar a ellos también. No es justo que la gente sufra sin saber que existe una solución tan simple y natural». Esa noche, antes de dormir, Esperanza se miró en el espejo del baño. Aunque las arrugas seguían ahí, su piel tenía color, sus ojos brillaban con vitalidad,
y sus manos se veían fuertes y capaces. Gracias, murmuró, sin saber exactamente a quién le agradecía, si a doña Remedios, a la vida o a su propio cuerpo por su increíble capacidad de sanación. Roberto la abrazó por detrás, sus brazos ahora firmes y seguros. Gracias a ti también, Esperanza, por no haberte rendido, por haber tenido el valor de cambiar cuando parecía imposible. Gracias a los dos, Roberto, porque lo hicimos juntos, como siempre. Hoy, 6 meses después de aquel encuentro con doña Remedios, Esperanza y Roberto disfrutan de una vida que creían perdida para siempre. Esperanza vuelve a preparar mole para 20 personas en las reuniones familiares, sus manos firmes moliendo especias en el metate durante horas sin cansarse. Roberto ha vuelto a su taller, reparando no solo sus propias cosas, sino ayudando a los vecinos con proyectos que requieren fuerza y precisión. Ambos se han convertido en ejemplos vivientes de que la edad no tiene por qué significar dependencia y fragilidad. Su historia se ha extendido por el barrio y regularmente reciben visitas de personas que quieren aprender sobre los 5 alimentos que transformaron sus vidas. La lección más importante que aprendieron no fue solo sobre nutrición, sino sobre esperanza. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para sanar, para recuperar la vitalidad. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria de regeneración cuando recibe las herramientas correctas. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien más, compártela con tus seres queridos. Dale like si quieres ver más contenido sobre salud natural y suscríbete para no perderte soluciones simples que pueden transformar vidas, porque todos merecemos envejecer con dignidad, fuerza y autonomía. Tú también puedes cambiar tu historia. Y todo comienza con un pequeño paso hacia una alimentación que nutra realmente tu cuerpo. La juventud no se trata de la edad que tienes, sino de que también cuidas el único cuerpo que tienes.